El Mahabharat Adi Parva, sección 213. Narad continuó. Entonces, los rishis celestiales, los siddhas y los rishis de gran alma, poseedores de los atributos de tranquilidad y autocontrol, al contemplar ese acto de matanza universal, se afligieron con profundo dolor. Con las pasiones, sentidos y almas bajo completo control, se fueron, pues, a la morada del abuelo, llevados por la compasión hacia el universo. Una vez llegados, vieron al abuelo sentado, rodeado por los dioses, los siddhas y los brahma rishis. Se hallaban presentes el dios de los dioses, Mahadev Shiva y Agni, acompañados por Vayu, Som, Surya y Shakra, junto con los rishis dedicados a la contemplación del Brahman y los Vaikanasas, los Valaquilias, los Vanaprastas, los Marichipas, los Ayas, los Avimudas y demás ascetas de gran energía. Todos aquellos rishis se hallaban sentados junto al abuelo cuando los rishis celestiales y los demás se acercaron a Brahma con el corazón entristecido y le relataron todas las acciones de Sunda y Upasunda. Y le contaron con detalles al abuelo todo lo que habían hecho los hermanos asuras, así como lo que habían hecho, cómo lo habían hecho y en qué orden. Luego, todos los dioses y los grandes rishis presentaron el asunto ante el abuelo. El abuelo, después de escuchar todo lo que dijeron, reflexionó un instante y resolvió en su mente qué debía hacer. Resolvió provocar la destrucción de los hermanos asuras y convocó a Vishwakarma, el arquitecto de los dioses. Al ver delante suyo a Vishwakarma, el abuelo, poseedor del supremo mérito ascético, le ordenó: crea una doncella capaz de cautivar todos los corazones. Tras inclinarse ante el abuelo y recibir su orden con reverencia, el gran artífice del universo creó una doncella celestial con cuidadosa atención. Primero, Vishwakrit plasmó todas las cualidades hermosas sobre el cuerpo de la doncella que creó. La doncella celestial que creó era en verdad semejante a una pila de piedras preciosas, y la joven creada por Vishwakarma, con gran cuidado, quedó sin rival en belleza entre las mujeres de los tres mundos. No había siquiera una parte diminuta de su cuerpo que, por su abundancia de belleza, no pudiera atraer la mirada de los que la contemplaban. Y semejante a la mismísima Shri encarnada, aquella doncella de belleza extraordinaria cautivaba los ojos y los corazones de todas las criaturas. Y como ella había sido creada con porciones de todas las piedras preciosas en cantidades pequeñísimas, el abuelo le impuso el nombre de Tilottama. Y ni bien él le otorgó la vida, la damisela se inclinó ante Brahma y juntando las manos le dijo: Señor de todas las cosas creadas, ¿qué tarea he de cumplir y para qué he sido creada? El abuelo le respondió: Oh Tilottama, acércate a los asuras Sunda y Upasunda. Oh amable ser, tiéntalos con tu cautivadora belleza y compórtate de modo tal, oh doncella, que en consecuencia de la abundancia de tu belleza los hermanos asuras disputen entre sí, ni bien pongan sus ojos en tu persona. Narada prosiguió. Tras hacer una reverencia al abuelo y diciendo así sea, la doncella dio una vuelta en derredor del cónclave celestial. El ilustre Brahma se hallaba sentado con su rostro vuelto al este y Mahadev
también llevaba su rostro hacia el este. Todos los celestiales se hallaban cara al norte, y los rishis tenían su rostro apuntando hacia todas las direcciones. Mientras Tilótama circundaba al cónclave de los dioses, Indra y el ilustre Mahadev, llamado Sthanu, fueron los únicos que consiguieron conservar su tranquilidad mental. Pero como Mahadev estaba tan deseoso de mirar a Tilótama, cuando la doncella, en su paso alrededor del cónclave celestial, se puso a su costado, en el lado sur de su cuerpo apareció otro rostro, semejante a un loto en flor, y cuando ella pasó detrás de él, otro rostro apareció hacia el oeste, y cuando la doncella se halló del lado norte del gran dios, una cuarta faz apareció en el lado norte del cuerpo de aquel. A Indra, que estaba ansioso por ver a la doncella, le aparecieron también 1000 ojos, cada uno de ellos grande y levemente rojizo, por delante, atrás y en sus costados. Y así fue que Sthanu, el gran Shiva, vino a tener 4 rostros, y el matador de Bala llegó a tener 1000 ojos. Y en cuanto a la multitud de los dioses y los rishis, todos ellos volvieron su rostro en todas las direcciones mientras Tilótama caminaba alrededor de ellos. Salvo el propio divino abuelo, todas las miradas de aquellos ilustres personajes recayeron sobre el cuerpo de Tilótama. Y cuando Tilótama partió, el gran dios, que es la causa primera del universo, despidió a todos los dioses y a los rishis. Sección 214. Narad prosiguió. Mientras tanto, los hermanos asuras habían subyugado la tierra y ya no tenían rivales. Pasada la fatiga del esfuerzo, y luego de haber puesto a los 3 mundos bajo un mismo dominio, se consideraron personas a las que ya no les quedaba cosa alguna por hacer. Después de haber capturado todos los tesoros de los dioses, los Gandharvas, los Yakshas, los Nagas, Rakshasas y los reyes de la tierra, los hermanos comenzaron a pasar sus días con gran felicidad. Cuando vieron que no tenían rivales en los 3 mundos, dejaron a un lado todo esfuerzo y dedicaron su tiempo al placer y la diversión, como los dioses. Experimentaban gran felicidad al entregarse a toda clase de goces, entre ellos las mujeres, los perfumes, las guirnaldas de flores y los manjares, bebidas y muchos otros objetos agradables en profusión. En casas y bosques y jardines, en las colinas y en las florestas pasaban su tiempo dondequiera que les agradase en placer y diversión, igual que los dioses. Y ocurrió un día que en busca de placer se trasladaron a una meseta de la cordillera de Vindhya, perfectamente plana y pedregosa, tupida de árboles en flor. Después de que fueran traídos todos los objetos de deseo posibles, los hermanos se sentaron en un asiento excelente con el corazón alegre, acompañados de hermosas mujeres. Y aquellas doncellas deseosas de complacer a los hermanos comenzaron a danzar con el acompañamiento de la música y cantaron dulcemente muchas canciones en alabanza del poderoso dúo. Mientras tanto, vestida como una sola pieza de seda roja que exponía todos sus encantos, se acercaba a Tilótama, arrancando flores silvestres a su paso. Avanzó lentamente hacia el sitio en que se hallaban aquellos asuras poderosos. Los hermanos asuras, embriagados por los copiosos tragos que habían bebido, quedaron como heridos al contemplar a aquella doncella de belleza trascendental. Dejando sus asientos, se acercaron velozmente hacia la joven. Como los dos estaban bajo la influencia de la lujuria, ambos procuraban a la doncella para sí mismo, y Sunda tomó a esa doncella de hermosa frente por la mano derecha.
Embriagados por los dones que habían recibido, por su fuerza física, riqueza y las joyas que habían adquirido en todo el confín, y por el vino que habían bebido, enloquecidos por todo esto e influenciados por el deseo voluntarioso, se interpelaron el uno al otro, frunciendo ambos el ceño por la cólera. «Ella es mi esposa y por lo tanto es tu superior», dijo Sunda. «Ella es mi esposa y por lo tanto es tu cuñada», respondió Upasunda. Y se dieron uno al otro las siguientes palabras: «Ella es mía y no tuya». Y pronto cayeron bajo la influencia de la furia. Enloquecidos por la belleza de la doncella, pronto se olvidaron del amor y del afecto que sentían el uno hacia el otro. Los dos, privados de razón por la pasión, empuñaron sus feroces mazas, mientras repetían las dos: «Yo fui el primero, en tomar su mano, ¿no? Se golpeaban mutuamente. Y los dos feroces asuras, golpeados por la masa del otro, cayeron a tierra con los cuerpos teñidos en sangre, como dos soles arrancados del firmamento. Y al presenciar aquello, las mujeres que habían venido y los otros asuras allí presentes huyeron todos temblando de tristeza y temor, y buscaron refugio en las regiones subterráneas. El propio abuelo de alma pura se acercó entonces acompañado por los dioses y los grandes rishis, y el ilustre abuelo elogió a Tilótama y expresó su deseo de concederle una bendición. La deidad suprema, antes de que Tilótama hablara, con el deseo de concederle una gracia, le dijo alegremente: «Oh bella dama, habrás de recorrer la región de los Adityas. Tu esplendor será tan grande que nadie podrá jamás mirarte durante un intervalo de tiempo». El abuelo de todas las criaturas, tras concederle este don, restableció a los tres mundos en Indra como antes y regresó a su propia región. Narada prosiguió: «Así fue que los asuras, siempre unidos e inspirados por el mismo propósito, se dieron muerte mutuamente, encolerizados por causa de Tilótama. Por lo tanto, movido por el afecto, les digo, oh destacados hijos del linaje de Bharat, que si desean hacer algo que sea de mi agrado, lleguen a algún acuerdo de modo que no contiendan unos con otros por causa de Draupadi». Prosiguió Vaishampayan: «Los ilustres Pándavas, ante esta exhortación del gran Rishi Narad, tras consultarse entre ellos, establecieron una regla en presencia del propio Rishi celestial, poseedor de inconmensurable energía, y la regla que formularon era que cuando uno de ellos estuviera sentado junto a Draupadi, cualquiera de los otros 4 que llegara a verlo en esa situación debía retirarse al bosque durante 12 años, pasando los días como un brahmachari o un célibe. Después de que los virtuosos pandas hubieran establecido esta regla entre ellos, el gran Muni, Narad, complacido con ellos, se fue por donde quiso. Así establecieron los Pándavas o Janamjay una regla entre ellos respecto a su común esposa a instancias de Narad, y fue por eso, oh Bharat, que jamás surgió disputa alguna entre ellos. Sección 215. Arjun Vanvas Parva. Arjun se retira al bosque durante 12 años. Dijo Vaishampayan: después de haber establecido esa regla, los Pándavas siguieron viviendo allí. Por la destreza de sus brazos, pusieron bajo su égida a muchos reyes, y Krishna fue obediente con los 5 hijos de Prita, aquellos leones entre los hombres de inconmensurable energía. Igual el río Saraswati, lleno de elefantes que permanentemente
se solazan en su corriente, Draupadi se deleitaba grandemente con sus 5 heroicos esposos, y ellos también disfrutaban con ella, y como consecuencia de que los ilustres Pándavas eran sobremanera virtuosos en sus costumbres, la entera raza de los Kurus, feliz y libre de faltas, crecía en prosperidad. Después de un cierto tiempo, oh rey, sucedió que unos ladrones arrearon el ganado de un brahmin, y mientras se llevaban el botín, el brahmin, perdido el buen sentido por causa de la cólera, se dirigió a Khandavaprashta y comenzó a vituperar a los Pándavas con dolorido acento. Dijo este brahmin: «Oh Pándavas, en este reino de ustedes mis vacas están siendo sustraídas por la fuerza por unos mezquinos y despreciables malvados. Persigan pues a los ladrones. Hay unos cuervos, ¡ay! Unos cuervos se llevan la manteca sacrificial de un pacífico brahmin. El malvado chacal invade la cueva vacía del león. Un rey que toma para sí la 6ª parte del producto de la tierra sin proteger a sus súbditos es llamado por los sabios la persona más perversa del mundo entero. Unos ladrones se llevan los bienes de un brahmin. La virtud está sufriendo un decaimiento. Ayúdenme, oh Pándavas, pues estoy sumido en la desesperación». Vaishampayan continuó. Dhananjay, el hijo de Kunti, escuchó aquellos clamores del brahmin, que lloraba amargamente de dolor. Tan pronto escuchó aquellos clamores, le dio seguridad en alta voz al brahmin, diciendo: «No temas». Pero ocurrió que la habitación en que los ilustres Pándavas tenían sus armas se hallaba a la sazón ocupada por Yudhishthir, el justo, y Draupadi. Por lo tanto, Arjun no podía entrar en ella ni acompañar al brahmin solo, a pesar de que se veía urgido repetidamente a hacer alguna de estas cosas por los llorosos acentos del brahmin. Ante el llamado del brahmin, Arjun reflexionaba con el corazón entristecido. «Ah, se están robando los bienes de este brahmin inocente. Con toda certeza tengo que hacer cesar sus lágrimas. Ha venido a nuestra puerta y aún sigue llorando. Si no lo protejo, el rey será mancillado por el pecado a causa de mi indiferencia. Nuestra propia irreligiosidad será pregonada por todo el reino e incurriremos en un gran pecado. Si le falto el respeto al rey y entro a la alcoba, sin duda me estaré comportando de modo no veraz para con el monarca sin enemigos. Además, al entrar a la habitación, me hago acreedor a la pena de exilio en el bosque, pero debo pasar todo esto por alto. No me importa si tengo que cometer un pecado faltándole el respeto al rey. No me importa si tengo que ir a los bosques y morir en ellos. La virtud es superior al cuerpo y perdura después de que el cuerpo ha perecido». Tras llegar a esta determinación, Dhananjay entró en la habitación y habló con Yudhishthir. Luego salió con el arco y le dijo alegremente al brahmin: «Avancemos deprisa, oh brahmin, de manera que esos perversos ladrones no puedan adelantarnos demasiado. Yo te acompañaré y te devolveré los bienes que han caído en manos de esos ladrones». Entonces Dhananjay, que era capaz de usar los 2 brazos con igual destreza, se armó de su arco, se revistió de su armadura y, montando en su carro de guerra adornado por el estandarte, persiguió a los ladrones y, tras herirlos con sus flechas, los obligó a abandonar el botín. El héroe regresó a la capital después de beneficiar al brahmin de este modo, devolviéndole sus vacas, y adquirió gran renombre. Tras inclinarse ante todos sus mayores y felicitado por todos, Partha se acercó finalmente a Yudhishthir y, dirigiéndose a éste, le dijo: «Oh señor, dame permiso para cumplir la promesa que hice. Al verte sentado junto a Draupadi he violado la regla que nosotros mismos establecimos. Por lo tanto, he de ir a los bosques, pues este sigue siendo nuestro acuerdo». Entonces Yudhishthir, al escuchar de repente aquellas dolorosas palabras, se afligió
muchísimo, y dijo con voz agitada: ¿cómo? Poco después, el dolido rey Yudhishthir le dijo estas palabras a su hermano Dhananjay, el de rizados cabellos, que jamás se había apartado de sus votos. Oh intachable, si es que soy una autoridad digna de respeto, escucha lo que te digo. Oh héroe, sé perfectamente bien la razón por la que entraste a mi aposento, e hiciste lo que considerabas una acción desagradable para mí, pero en mi mente no hay desagrado. El hermano menor puede entrar a la habitación en que se haya sentado su hermano mayor con su esposa sin culpa. Es el hermano mayor el que actúa contra las reglas del decoro cuando entra a la habitación donde el hermano menor se haya sentado con su esposa. Por lo tanto, desiste de tu propósito, oh Armipotente. Haz lo que te digo. Tu virtud no ha sufrido disminución, no me has faltado el respeto. Arjun, al escucharlo, respondió: he escuchado de tu propia boca que no se permiten excusas en cuanto al cumplimiento del deber. No puedo apartarme de la verdad es mi arma. Continuó Vaishampayan. Después de obtener el permiso del rey, Arjun se preparó para una vida en el bosque y se trasladó a la selva para vivir en ella durante 12 años. Sección 216. Arjun y Ulupi. Cuando el armipotente Arjun, extendedor del renombre de la raza Kuru, partió hacia el bosque durante cierta distancia, acompañaron al ilustre héroe los brahmines versados en los Vedas, seguido por brahmins doctos en los Vedas y sus ramas, dedicados a la contemplación del Supremo Espíritu, por personas expertas en música, por ascetas dedicados a la divinidad, por recitadores de Puranas, por narradores de historias sagradas, por devotos que llevaban vida célibe, por vanaprasthas que viven en el bosque, por brahmins que recitaban dulcemente las historias celestiales y por otras variadas clases de personas de dulce palabra. Arjun viajaba como Indra acompañado por los Maruts. Y aquel toro entre los Bharats, o hijo de la raza de Bharat, vio mientras viajaba muchos bosques, lagos, ríos, mares, provincias y aguas deliciosas y pintorescas. Y al tiempo, tras llegar a las fuentes del Ganges, el poderoso héroe pensó en radicarse allí. Escucha ahora, oh Janamjay, una hazaña maravillosa que realizó aquel destacadísimo y magnánimo hijo de Pandu mientras vivía allí. Oh Bharat, cuando aquel hijo de Kunti y los brahmins que lo habían acompañado fijaron su residencia en aquella región, estos realizaron innumerables agnihotras, sacrificios de fuego, y como aquellos doctos e ilustres brahmins, cumplidores de votos, que jamás se desviaban del recto camino, se establecían a diario en las orillas del río sagrado, y después de que la práctica de sus abluciones encendían el fuego con los mantras para realizar sus sacrificios y derramaban en él libaciones de manteca clarificada y adoraban a aquellos fuegos con ofrendas de flores, aquella región en la que el Ganges entra en el llano se volvió sobremanera hermosa. Un día, mientras aquel toro entre los Pándavas residía en aquella región, rodeado por los brahmins, descendió como de costumbre al Ganges para realizar sus abluciones. Después de que hubo terminado sus abluciones y tras haber ofrecido oblación de agua a sus difuntos antepasados, se hallaba por salir de la corriente para realizar sus ritos sacrificiales ante el fuego, oh rey, cuando el héroe armipotente fue arrastrado hacia el fondo de las aguas por Ulupi, la hija del rey de las Nagas, a impulsos del dios del deseo. Y sucedió que el hijo de Pandu fue llevado a la hermosa mansión de Kauravya, el rey de los Nagas. Allí vio Arjun un fuego sacrificial encendido para él. Mirando aquel fuego, Dhananjay, el hijo de Kunti, realizó con devoción sus ritos sacrificiales
y Agni se sintió muy complacido con Arjun por la intrepidez con que aquel héroe había derramado las libaciones en aquella, su forma manifiesta, de fuego. Después de que así hubo llevado a cabo los ritos ante el fuego, observando a la hija del rey de los Nagas, se dirigió a ella con una sonrisa y dijo: «Oh hermosa joven, ¿qué acto intempestivo has cometido, tímida doncella? ¿De quién es esta bonita región? ¿Quién eres tú? ¿Y de quién eres hija?». Al escuchar aquellas palabras de Arjun, respondió Ulupi: «En el linaje de Airabat hay un naga llamado Kauravya. Yo, oh príncipe, soy la hija de dicho Kauravya y Ulupi es mi nombre. Oh tigre entre hombres, al verte descender a la corriente para realizar tus abluciones, quedé privada de razón por obra del dios del deseo. Oh ser intachable, no estoy casada todavía. Oh ser de la raza de Kuru, gratifícame hoy entregándote a mí, pues me encuentro afligida por el dios del deseo a causa de ti». Arjun le contestó: «Por orden del rey Yudhishthir, oh ser amable, me encuentro observando el voto de celibato durante 12 años. No soy libre de actuar de la manera en que me gustaría. Pero si puedo, oh surcadora de las aguas, me hallo dispuesto a hacer cuanto te plazca. Jamás he pronunciado una mentira en mi vida. Por lo tanto, oh doncella Naga, dime cómo he de actuar para que mientras procuro tu placer no me vuelva culpable de una falsedad o de una interrupción del deber». Ulupi respondió: «Oh hijo de Pandu, yo sé por qué vagas por la tierra y por qué tu superior te ha ordenado que lleves la vida de un brahmachari. Tal fue el acuerdo al que todos ustedes se habían comprometido, es decir, que entre todos ustedes los poseedores de la hija de Drupad, como esposa común, el que entrara por ignorancia a la habitación donde uno de ustedes estuviera con ella, debería hacer vida de brahmacharya en el bosque durante 12 años. Por lo tanto, el exilio de cualquiera de ustedes es solo respecto de Draupadi. Tú no haces más que cumplir la obligación que deriva de ese voto. Tu virtud no puede sufrir disminución alguna si accedes a mi proposición. Además, oh ser de grandes ojos, es obligación aliviar a los que están en problemas. Tu virtud no sufre menoscabo si me alivias. O si por ventura tu virtud sufriera una pequeña disminución por esta acción, oh Arjun, adquirirás gran mérito al salvar mi vida. Oh Partha, entérate de que soy tu adoradora, entrégate a mí, pues, oh Señor, esta misma es la opinión de los sabios, o sea, que se debe aceptar a una mujer que sufre. Si no actúas de esta manera, sabe que me suicidaré, oh ser de fuertes brazos. Adquiere gran mérito salvando mi vida. Óptimo varón, yo busco tu cobijo. Oh hijo de Kunti, tú siempre proteges a los afligidos y a los que no tienen señor. Yo busco tu protección, llorando con dolor. Te quiero, pues estoy llena de deseo. Por lo tanto, haz lo que me agrada. Es digno de ti satisfacer mi deseo entregándote a mi persona». Dijo Vaishampayan: «Exhortado de este modo por la hija del rey de los Nagas, el hijo de Kunti, hizo todo lo que ella quiso, teniendo a la virtud por motivo. El poderoso Arjun, después de pasar la noche en la mansión del Naga, se levantó al alba por la mañana. En compañía de Ulupi, regresó desde el palacio de Kauravya a la región en que el Ganges penetra en las llanuras. La casta Ulupi se despidió de él allí y regresó a su propia morada. Y ella, o Bharat, le concedió un don a Arjun, volviéndolo invencible en el agua, al decir: «Sin duda toda criatura anfibia podrá ser derrotada por tu persona». Sección 217. Arjun y Chitrangad. Dijo Vaishampayan:
Entonces el hijo del que porta el rayo, o sea, Arjun, le relató todo a aquellos brahmins que allí residían con él y partió hacia el seno del Himavat. Tras llegar al lugar llamado Agastyavat, que es un santuario sagrado, se dirigió al pico de Vashishta. De allí, el hijo de Kunti avanzó hacia el pico de Brigu. Tras purificarse allí con abluciones y otros ritos, aquel destacado entre los Kurus regaló a los brahmins muchos millares de vacas y muchas casas. Desde allí, aquel óptimo varón prosiguió hacia el sagrado refugio llamado Hiranyabindu. Es un lugar cerca de los Himalayas, sobre la cima del monte Kalanjar. Tras realizar allí sus abluciones, ese eminente hijo de Pandu vio muchas regiones sagradas. Al descender de aquellas alturas, oh Bharat, aquel jefe de hombres, acompañado por los brahmins, se dirigió hacia el este, con el deseo de contemplar las regiones que se hallaban en aquella dirección. Aquel hijo destacado de la raza de Kuru vio muchas regiones de aguas sagradas una tras otra, y al contemplar en el bosque de Naimisha el delicioso río Utpalini lleno de lotos, y el Nanda, el Apara Nanda, el afamadísimo Kaushiki, y los poderosos ríos Gaya y Ganges, y todas las regiones de aguas sagradas, se purificó con los ritos acostumbrados, oh Bharat, y le otorgó a los brahmins muchas vacas. A todas las regiones de aguas sagradas y a todos los otros lugares santos que había en Vanga y Kalinga, Arjun los visitó. Y al verlas todas, y tras realizar las ceremonias apropiadas, regaló muchas riquezas. Luego todos aquellos brahmins que seguían al hijo de Pandu, oh Bharat, se despidieron de él ante las puertas del reino de Kalinga y desistieron de seguir con él más adelante. El valiente Dhananjay, hijo de Kunti, tras obtener la venia de aquellos, marchó hacia el océano acompañado solamente por unos pocos sirvientes. Al cruzar el país de los Kalingas, aquel poderoso avanzó observando en su camino diversas comarcas y sitios sagrados y diversas mansiones y casas deliciosas. A la vista del monte Mahendra, adornado por los ascetas que allí vivían, fue hacia Manipur, avanzando lentamente a lo largo de la orilla del mar. Después de contemplar todas las aguas sagradas y otros lugares santos de aquella provincia, el armipotente hijo de Pandu fue a ver al virtuoso Chitravahan, el gobernante de Manipur, oh rey. El rey de Manipur tenía una hija de gran belleza llamada Chitrangad, y ocurrió que Arjun la vio en el palacio de su padre, recorriéndolo a su placer. Al ver a la bella hija de Chitravahan, Arjun deseó poseerla. Fue a ver al rey, a su padre, y le expuso lo que quería. Le dijo: «Oh rey, entrégame a tu hija, soy el hijo de un kshatriya ilustre». Al escuchar esto, el rey le preguntó: «¿De quién eres hijo?». Arjun le respondió: «Soy Dhananjay, el hijo de Pandu y Kunti». Al escuchar esto, el rey le dijo estas palabras con dulce acento: «En nuestra raza existió un rey llamado Prabanjan, que no tenía hijos. Para obtener un hijo se entregó a severas penitencias ascéticas. Mediante aquel severo ascetismo, oh Partha logró complacer al dios de los dioses, Shiva Mahadev, el esposo de Uma, el supremo señor que porta el poderoso arco llamado Pinak. El ilustre señor le otorgó el don de que cada sucesivo descendiente de su estirpe habría de tener un único hijo. Y en consecuencia de ese don, a cada uno de los sucesivos descendientes de la raza les nació un único hijo. Todos mis antepasados, uno tras otro, tuvieron un hijo varón. Sin embargo, yo he tenido solo una hija para que perpetúe mi raza».
Pero yo, oh toro entre hombres, siempre consideré a esta hija mía como un hijo. Oh toro de la raza de Bharat, la he convertido debidamente en una pútrica, hija mujer con derecho a heredar de su padre. Por lo tanto, uno de los hijos que tú puedas engendrar en ella será el perpetuador de mi raza. Ese hijo es la dote por la que entregaré a mi hija. Oh hijo de Pandu, si así lo eliges, puedes tomarla de conformidad con este acuerdo. Después de oír estas palabras del rey, Arjuna aceptó todas, diciendo, así sea. El hijo de Kunti tomó por esposa a la hija de Chitravahan y residió en aquella ciudad durante 3 años. Cuando finalmente Chitrangad dio a luz a un hijo, Arjuna abrazó con afecto a la hermosa princesa y tras despedirse del rey, reanudó sus peregrinaciones.